Buenas tardes. Bienvenidos al segundo día del primer Congreso de Divulgación Saber Hacer en Comunidad. Me presento, soy Roberto Mata, voy a ser su moderador y le vamos a dar la bienvenida a la compañera Rosario Flores Jaime, docente del Pilares Carmen Cerdán. Va a comparecer a la conferencia La salud mental como pilar fundamental en la reconstrucción del tejido social. Y le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren bien desde donde nos ven, desde donde nos sintonizan y obviamente a la audiencia que está aquí presente. Primeramente quiero agradecer a los compañeros del Pilares Villa Panamericana por esta magnífica idea y esta magnífica intención de dar voz a las personas que hemos colaborado aquí dentro del Pilares desde ya casi desde que surgió el programa, pero no solamente a los docentes o a las personas que trabajamos o bueno, que colaboramos aquí como talleristas o maestros de educación física, etcétera, sino también a todos los usuarias, en este caso ustedes son una parte fundamental de este programa. Entonces estoy muy agradecida por esta oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia que me ha dejado Pilares y que además es muy notorio, lamentablemente, lo digo así lamentablemente, ¿por qué? Porque creo que necesitamos muchas políticas públicas donde nos permitan trabajar la salud mental, porque la salud mental creo que es una de las partes fundamentales del ser humano. Si nosotros no estamos bien mentalmente, no quiero decir bien, pero si no nos sentimos nosotros satisfechos o encontramos ese bienestar, entonces todo esto va a tener una implicación en todas las esferas de nuestra vida. Entonces, pues bueno, estoy muy agradecida por estar aquí con ustedes y me presento nuevamente. Soy docente del Pilares Carmen Cerdán de Coyoacán. El título de la ponencia es La salud mental como pilar fundamental en la reconstrucción del tejido social. Se preguntarán, ¿por qué en la reconstrucción? Porque al final, como seres humanos, trabajamos todas estas esferas que son muy importantes en nuestra vida, pero siempre nos vamos reconstruyendo o siempre nos vamos transformando. Y el objetivo es que siempre estemos en esa constante transformación, precisamente para poder mejorar los aspectos en cuanto a nuestra propia salud mental. La salud mental es fundamental e importante en la comunidad. Si yo, desde mi casa, desde el núcleo familiar que yo estoy construyendo, no estoy dando herramientas que le permitan a mis hijos enfrentar el estrés de la vida cotidiana, enfrentar inclusive el por qué mi hijo cuando reprueba una materia se pone triste, llora, se enfada o se enoja o que no es capaz de poder expresar sus emociones o sus sentimientos, desde ahí yo tengo que tener ya bien consciente que mi hijo y yo también como padre necesitamos el apoyo de un especialista en la salud mental para poder brindar esas herramientas que son muy importantes, porque al final, si yo no trabajo esto, el problema se agrava. Y entonces es cuando vemos a adolescentes, por ejemplo, que tienen, o niños, ya no nos vemos desde la adolescencia, niños que presentan problemas, por ejemplo, de conducta, en donde los maestros lamentablemente ya no pueden con ese niño que tiene problemas de conducta. Entonces, como padres también es muy importante concientizar esto. ¿Por qué? Porque es el primer núcleo social que hay, que es la familia. Entonces, si desde la familia nosotros no ponemos atención a todos estos aspectos que son muy importantes de la salud mental, todo esto lo vamos a llevar a un núcleo social.
Entonces, por eso es importante estar consciente, y no solamente consciente. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de, ok, ya lo sé, ya sé que es bueno ir con un psicólogo porque voy a hablar de las situaciones que me pasan, que a lo mejor me están sobrepasando. Ya lo sé, y también sé que es bueno hablar, y también sé que es bueno decir y expresar, y ya lo sé. Eso es hacerlo consciente, pero concientizar es llevarlo al acto, que lo hagas realmente, que tengas esa intención o esa necesidad que te lleva a cambiar y transformar. Por eso es que es muy importante la salud mental en la reconstrucción del tejido social, en la comunidad. Si bien es cierto, y mis compañeros no me van a dejar mentir, sobre todo los que hemos cambiado de pilares, las comunidades son muy diferentes y las problemáticas evidentemente igual. Entonces, cada comunidad se ve y se refleja la necesidad que se tiene. Pero es importante, vuelvo a decir, concientizar, y nosotros que estamos de este lado podemos apoyar, podemos acompañar a los usuarios para que obviamente puedan mejorar esta calidad de vida. Yo sé que la calidad de vida se va mejorando con todos estos espacios. Yo, la verdad, hablando desde Rosario Flores Jaime, agradezco que este programa haya surgido porque le ha dado tantas oportunidades a la comunidad, a los usuarios, de poder transformar sus vidas. Desde niños, desde adolescentes, desde personas de la tercera edad que necesitan mucho el acompañamiento porque se sienten solos, y estos espacios se han creado precisamente con la intención de que estemos en lugares seguros, pero no solamente para ustedes los usuarios, sino también para nosotros que trabajamos constantemente en esta reconstrucción y que obviamente también nos interesa esta parte del bienestar, pero tendría que ser en general, de todos, tanto usuarios como todos los que colaboramos aquí. Entonces, como bien lo marca, ¿qué es la salud mental? La salud mental, vamos a citar aquí a la Organización Mundial de la Salud, y nos dice que la salud mental es el bienestar que puede alcanzar una persona para poder enfrentar el estrés. Cuando hablamos a estrés, ¿a qué nos vamos a referir? No únicamente al estrés laboral que te puede conllevar, sino al estrés que se vive día con día, desde el hecho de que a lo mejor pues ya no te alcanzó el dinero, y ¿qué haces? ¿Qué haces cuando a lo mejor alguien de la familia perdió el empleo? ¿Qué haces, por ejemplo, cuando estás teniendo problemas con tus hijos en la escuela? ¿Qué haces, por ejemplo, cuando un familiar se enferma, cae en cama, o estás en un proceso de duelo, estás en un proceso de pérdida? Todo eso implica estrés. Cuando estás viviendo una problemática de violencia familiar o una problemática de violencia laboral, etcétera, etcétera, todos los diferentes tipos de violencia, todo eso te va a generar un estrés. Pero hay que saber qué hacer ante esto. Y lo que es la psicología te brinda esas herramientas para poderlo enfrentar. Si bien es cierto, dentro de los pilares, los que tenemos la formación de psicología, si bien es cierto, no damos terapia porque no es un centro de salud, pero sí podemos hacer un proceso de acompañamiento a través de una orientación o a través de pláticas, a través de talleres y a través de lo que es importante empezar a visibilizar, que es la psicoeducación. La psicoeducación nunca va se me fue el término, nunca va a reemplazar o a sustituir una sesión de terapia psicológica, evidentemente no. Siempre de preferencia se sugiere que todos deberíamos estar en un proceso psicológico, todos sin excepción alguna. Y hay instituciones
que nos dan esa facilidad y que hay instituciones que lo pueden ofrecer, pero como no sabemos y lo dejamos como que, ay, bueno, ya yo solito hablo con mi amiga o con mi amigo, ya yo saco ahí con ella mis frustraciones, mis enojos, me da un consejo y ya se me pasa. Pero no, eso en realidad no va a resolver la problemática que nosotros tenemos. Hay que recordar que somos seres biopsicosociales y dentro de todas estas áreas es importante tratarlas, trabajarlas dentro de un proceso psicoterapéutico. Yo sé que a lo mejor dirán, es que ir a terapia resulta caro, ¿no? Hay instituciones que son de gobierno que a lo mejor nos pueden facilitar el poder asistir a terapia, ¿sí? De manera gratuita, ¿sí? Ok. Pero también hay instituciones, organizaciones que a lo mejor cobran lo mínimo, 100 pesos, 150, y si podemos aportar esa cantidad, pues hay que hacerlo por el bien de nuestra propia salud mental. Ahora bien, como les comentaba, es importante el trabajar esta parte psicológica. ¿Por qué? Porque somos seres que siempre estamos relacionándonos y entonces es importante poder identificar qué es lo que a mí me pasa para inclusive no dejarme llevar por la problemática a lo mejor del otro. Porque cuántas veces nos pasa de que mi amiga ya me está contando, no, es que mi jefe me hizo esto, y tú también ya estás sintiendo que odias a su jefe cuando ni lo conoces, ¿no? Entonces es muy fácil engancharnos en problemáticas que no son nuestras y la terapia o este proceso psicológico te permite precisamente identificar qué sí te compete, qué sí te atañe y qué no, y poder diferenciar para trabajar una paz mental, para poder trabajar una estabilidad mental, ¿vale? Entonces, ahora bien, dentro de este estrés, por ejemplo, vamos a hablarlo desde el área laboral. Todos trabajamos, ¿no? Entonces, hay una norma que surgió en el 2018, que es la norma 035, que me gustaría enfatizar en ella, porque es una norma oficial mexicana en donde nos habla que las empresas deberán de cuidar la salud mental de sus trabajadores. Y cómo, precisamente empleando estrategias donde a ellos les permita centrarse y encontrarse bien. Lamentablemente, a veces la carga de trabajo te puede llevar a un estrés excesivo y más cuando no tienes las herramientas necesarias para poder enfrentar el estrés, no saber qué hacer con eso, entonces sientes que explotas, sientes que el corazón se te va a salir, empiezas a sudar, todo te intolera, todo te enoja, inclusive puedes llegar a niveles altos de ansiedad, de depresión y llegar a una situación donde pueda ser algo muy lamentable para sí mismo. Entonces, es importante darle visibilidad a esta norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está hablando de que ya en el trabajo tenemos el derecho a mantener y preservar esta salud mental. ¿Cómo? La empresa será una facilitadora para poder lograr esta situación. Ahora bien, ¿cuáles son las problemáticas sociales a las que nos enfrentamos siempre? El problema de adicciones, el problema de la violencia, de la ansiedad, la depresión, son temas que son muy constantes en la sociedad. Entonces, es importante acercarnos a los pilares. Yo sé que en los pilares, no en todos los pilares, pero sí en algunos, cuentan con esta parte de compañeros que están trabajando la orientación vocacional y son psicólogos y dan talleres también de manejo de emociones, del control de la ira, inclusive también de técnicas de aprendizaje para nuestros niños. Acérquense a los pilares, busquen esta ayuda, este acompañamiento, porque no estás solo, no estás sola. Y seguramente no te van a dar terapia, pero sí te van a acompañar y te van a dar herramientas a través de los talleres y las pláticas
para que tú puedas encontrar esa forma de poder tener este cuidado que debemos de mantener, que es nuestra salud mental, ¿vale? Ahora bien, es importante mencionar cuáles son los problemas psicológicos que nos atañen en comunidad. Lamentablemente hay ansiedad en la comunidad, hay depresión, el estrés, todo lo que son los trastornos de pánico, fobia, problemas de conducta desafiante, por ejemplo, en los niños o en los adolescentes. ¿Qué pasa cuando inclusive aquí en el propio Pilares llegan niños con esta conducta? ¿Qué estamos haciendo? Pues que creen que también necesitamos que Pilares nos capacite, nos dé esta información para también saber qué puedo hacer, cómo poder apoyar, porque no todos somos psicólogos, pero sí necesitaríamos esta capacitación. ¿Para qué? Para que todos supiéramos qué hacer o los primeros auxilios psicológicos. Que yo a todos los Pilares donde me he parado, mis compañeros me dicen, es que ¿qué hago? Dime cómo le digo, dime cómo le explico. Pues sí, a mí me gustaría poderles enseñar todo esto, pero necesitamos también una capacitación, ¿vale? Entonces es importante, y si a lo mejor, bueno, como maestro, como docente, a lo mejor no la tienes, pues ya es iniciativa propia, porque también si tú estás viendo que hay una situación en donde a lo mejor es importante contar con esta información, pues ya nos compete también estar en constante capacitación. Uno también de los problemas, pues lo vemos que son las adicciones, la violencia, por ejemplo, las dificultades en las relaciones interpersonales, los problemas de la salud mental, los problemas en esta parte psicosocial como es la deserción escolar, a veces los problemas que surgen en el embarazo prematuro, es decir, en los adolescentes. Entonces son problemas que tenemos que empezar a atacar o a actuar para que obviamente pues esto vaya reduciendo o que las personas puedan encontrar este acompañamiento que es muy importante. Obviamente la aparición de problemas psicológicos en una comunidad pueden influir los factores socioeconómicos, ¿verdad? Que podría ser la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos, el desempleo, la desigualdad social, los factores ambientales como podría ser desastres naturales. Ya lo hemos vivido, ¿no? Pudimos vivir cuando fue el terremoto. Todos esos aspectos, claro que a todos nos movieron aquí en la Ciudad de México. Fue un fenómeno que obviamente nos causó mucho impacto y qué hicimos con todo ese estrés, qué hicimos con todas esas emociones. Pues hay mucha gente que todavía las trae ahí guardadas, que recuerda las imágenes y se pone a llorar. Entonces es importante darnos cuenta cuando necesitamos este apoyo psicológico. Los factores culturales y sociales, como sería la discriminación, por ejemplo. Si yo te pregunto cuántas veces te has sentido discriminado en donde has estado, ¿no? A lo mejor hasta perdemos el conteo de los dedos de las manos. Y obviamente también los factores individuales, como sería esta predisposición genética que a veces tenemos, las experiencias traumáticas que nos pueden pasar. Y cuando hablamos de experiencias traumáticas, pues imagínate, desde la violencia ya familiar, desde que eres niñito y a lo mejor viviste mucho, a lo mejor no golpes, porque muchas veces los padres dicen, pues es que nunca le pegué. Pues sí, nunca le pegaste, pero nunca le diste ese reconocimiento, nunca precisamente le diste el acompañamiento emocional, ¿no? Muchos padres sabemos que a veces cuando tenemos tanta carga de trabajo compensamos con dinero o premio para poder solventar esa necesidad que no cubrimos. Entonces, claro que son muchas situaciones las que nos orillan o nos llevan a una situación así y que obviamente todo esto permea en el contexto social. Y pues bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de estos problemas psicológicos en la comunidad? Pues el impacto en la salud individual, donde ya empezamos a presentar, ya ahora no nada más es una situación emocional, sino ahora ya lo llevamos a un plano en el cuerpo.
el problema y el malestar físico, donde ya nos estamos enfermando de colitis, de gastritis, de las rodillas, o que tú mismo te autosaboteas y te caes de las escaleras, y etcétera. Pasan muchos fenómenos, ¿sí?, en la mente, que a veces no nos damos cuenta y lo naturalizamos, pero no, hay que estar en esta prevención. Y pues bueno, el impacto en la salud comunitaria, que sería el aumento de la violencia en la comunidad, ¿no? Lamentablemente del Pilares, donde yo vengo, eso permea la violencia entre, hay mucho problema de drogadicción, muchos problemas de delincuencia, los bandos se atacan y lamentablemente la lleva la comunidad, porque entre el balazo ya perdió la vida la vecina, un niño de 5 años, un niño de 3 años, cuando son personas que ni siquiera están involucradas. Eso es lo más triste. Y en el impacto del desarrollo social, pues bueno, hablamos aquí de una menor productividad en el área económica, ¿no? Obviamente caemos en esta parte de la depresión y pues hay mucha gente que le pierde como ese sentido a la vida. Hay poca menor o participación en la ciudad, en la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían las acciones para poder abordar los problemas psicológicos en la comunidad? Pues bueno, uno, primeramente, concientizarnos de manera individual y ver realmente si necesito el apoyo o el acompañamiento. Ya te explicaba que en los Pilares puedes encontrar estos talleres de psicoeducación que estoy segura que te van a ayudar a encontrar este bienestar y estas herramientas. La intervención comunitaria, que serían los programas de prevención, promoción de la salud mental, la creación de redes de apoyo, el acceso a servicios de salud como sería la psicoterapia, tratamiento psicofarmacológico también, el apoyo psicológico, desarrollo de políticas públicas era importante. ¿Por qué? Porque estos programas de apoyo a familias vulnerables, la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades, y la educación es básico la educación y esta sensibilización. ¿Por qué? Porque la educación te va a transformar precisamente. La información en la salud mental, la reducción del estigma de ir al psicólogo. Toda la gente que está loca va al psicólogo. Pues no, te tengo una noticia, eso no es cierto, ¿sí? No podemos seguir con esa mentalidad y tampoco podemos satanizar al psiquiatra, porque también ir con el psiquiatra es de lo peor. No, si ya no estás ya esquizofrénico, ya estás, y empiezan a decir toda una serie de enfermedades, pero no, inclusive hasta ir al psiquiatra también es muy recomendable. Mínimo todos tendríamos que ir una vez al año al psiquiatra, así te lo digo, ¿sí? Y la reducción del estigma, como te digo, y el fomento a la empatía y a la inclusión. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora. Rosario, Sí. es un honor para mí otorgarle ahorita 2 reconocimientos, pero antes, ¿alguno de los compañeros tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, mira, dentro de las políticas públicas dice apoyo a familias vulnerables. Ajá. ¿Sí? Pero yo tengo una duda. Cuando hay un asesinato, por ejemplo, está la víctima directa y la víctima indirecta. Igual en Alcohólicos Anónimos está el alcohólico en la familia. En el segundo están los grupos de Al-Anon que apoyan a la familia para que entiendan. Pero en la cuestión de criminalidad no hay gran apoyo a las víctimas secundarias. Y se ven afectadas, sea secuestro, sea lo que sea, y hay familia, pues a ver cómo le haces, tú busca tu forma de seguir adelante.
En esta de salud mental, también quien sufre ciertas consecuencias es la familia, Sí, claro. ¿no? Ellos, si alguien, un miembro no tiene salud mental, la familia sufre. Incluso ayer hubo un caso que una señora decía, mi hija tiene epilepsia y nadie se preocupa por mí, ¿no? Ella, si acaso, recibe atención, pero mi familia, no. ¿Existe alguna política en ese término para la salud mental comunitaria? Sí, mira, ahorita, por ejemplo, cuando hablábamos de la salud mental, es empezar a presentar una afectación, inclusive porque en estos casos surge la ansiedad, surge inclusive depresión o ataques de pánico, son algunos ejemplos. Entonces, cuando ya estás presentando este tipo de situaciones, puedes acudir, ahorita se me viene a la mente, al psiquiátrico Ramón de la Fuente, que se encuentra en Periférico. Mucha gente o muy poca gente lo sabe, pero en ese psiquiátrico hay una área donde está abierta para que el usuario o bueno, el ciudadano que se encuentra a lo mejor en un proceso así o en una situación así, pueda ser atendido y lo atienden. Pero esto no, mucha población no lo sabe. Entonces, sí, hay ciertos lugares en donde te pueden brindar la atención psicológica, por ejemplo, en esto que comentas, compañero, cuando ya hay, ahora sí que terceras personas afectadas. Ahorita, por ejemplo, a mí se me ocurre, ponías el ejemplo de una persona que cuida a un enfermo o que a lo mejor cuida a alguien que está en cama y que todo el tiempo está de cuidador. Ese cuidador necesita más cuidados que el que está enfermo. ¿Por qué? Porque es un desgaste emocional y físico que cuando a lo mejor su enfermo ya no está, él recae y enferma todavía a mayor velocidad por todo el estrés que le generó. Entonces es importante poder acudir a estos lugares, a lo mejor encontrar estos lugares donde nos puedan dar o facilitar esta atención psicológica para poder obviamente atendernos. Gracias. No, de nada. Ay, perdón. Ok, no Sí. se preocupe. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Sí. Tengo el placer y el honor de entregarle dos reconocimientos, uno por parte de Pilares Villa Panamericana, ¿sí? Y otro por parte de la comunidad de Villa Panamericana. Muchísimas gracias por su información, por su cátedra, y denle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y recuerden visitar a su Pilares más cercano y buscar estos talleres de psicoeducación. Gracias. Muchas gracias, compañera. Y bueno,